Hola a todos, hola a todos los que estáis en línea. Estamos en la primera subparte que nos presenta los agregados datos y la naturaleza de los agregados datos y ayatanas. Estamos en una explicación detallada, y aquí hemos visto la explicación de los agregados datos y ayatanas materiales, con la presentación detallada de las 5 facultades gobernantes, de los 5 objetos y de la 11ª materia, que es la materia no indicativa. Y en este punto que nos presentó la materia no indicativa, tuvimos la oportunidad de ver también la causa de esta materia no indicativa, es decir, los 4 grandes elementos, y vimos que no solamente estos 4 grandes elementos eran la causa de la materia no indicativa, pero también de todas las materias que han existido, las que existen y las que existirán en el futuro. Y para terminar con esta presentación de los agregados datos y ayatanas materiales, vimos cómo los 10 agregados materiales, llamados 5 facultades y 5 objetos, estaban repartidos en los ayatanas y en los datos. Esta era toda la explicación que concierne los agregados datos y ayatanas materiales. Y entramos en la segunda parte de esta explicación detallada, que es la explicación de los agregados datos y ayatanas, sensación, etc. Entonces ya hemos visto la sensación y estamos en el etcétera, es decir, en la distinción, y luego veremos los condicionantes. Entonces ayer nos paramos cuando estábamos explicando la distinción y vamos a terminar esto hoy. Para recordarlo, hace referencia a lo que dice la estancia 14 en los versos 3 y 4. La distinción tiene como naturaleza percibir como marcas o a través de marcas. Vimos la definición y vimos también la primera clasificación, el primer tipo de clasificación de la distinción, que es una clasificación en 6 tipos de distinción. La distinción nacida del contacto con la facultad ojo, con la facultad oído y con la facultad nariz, con la facultad lengua, con la facultad cuerpo y la facultad mental. Ahora vamos a retomar, acabamos aquí ayer, y vamos a ver la segunda manera de clasificar la distinción. Y esta vez es una clasificación en 2 tipos de distinción. Si voy demasiado rápido me lo decís, dice Sylvain. Y si me alejo del micrófono también me lo podéis decir. Me hacéis algún signo y gracias. Entonces tenemos el segundo tipo de clasificación, es la clasificación en 2, y tenemos las distinciones que definen las características de la apariencia, y este es el primer tipo de distinción,
y las distinciones que definen características nominales gracias a designaciones convencionales. Es el segundo. El primero son las distinciones que definen las características de la apariencia y definen las características de la apariencia. Apariencia, primer tipo de distinción. Y el segundo tipo de distinción son las distinciones que definen las características nominales gracias a designaciones convencionales. Las distinciones que definen características nominales gracias a designaciones convencionales. Aquí estos dos tipos de distinciones los repito varias veces, los he repetido varias veces y a lo mejor vale la pena que os pongáis alguna abreviación para escribirlo. Entonces vamos a explicar estos dos tipos de distinción. El primer tipo, que es el primer tipo de distinción, que este primer tipo define características a la apariencia, es decir, a todos los fenómenos cognoscibles que no son designaciones, es decir, que no son nombres. La distinción que define características a la apariencia o de la apariencia define características de todos los fenómenos cognoscibles que no son nombres, que no son designaciones. Y lo que entendemos por objeto aparente son todos los objetos que no son nombres, que no son designaciones. Y el segundo tipo de distinciones define características nominales a los objetos. Esta es una primera cosa que nos dijo Kalsampunso, y luego, para ir un poco más lejos, nos dijo, para ir más allá, nos dijo que todos los eventos de la mente de distinción que forman el entorno de las 5 conciencias sensoriales, es decir, todos los eventos mentales de distinción que están en el entorno de una de las 5 conciencia sensorial, son forzosamente distinciones que definen características de la apariencia. Entonces, el primer tipo de distinción es este. Todas las distinciones que están en el entorno de las 5 conciencias sensoriales son forzosamente distinciones que definen características a la apariencia. Y ya veremos por qué más tarde. Y luego nos dijo también los eventos mentales de distinción que forman el entorno de la conciencia mental son de 2 clases. Son los 2 tipos de distinción que hemos visto. Es decir que todos los eventos de distinción en el entorno de una conciencia mental pueden ser de 2 tipos. Pueden ser distinciones que definen características de la apariencia y distinciones que definen una característica nominal de los objetos. Y aquí Kalsampunso nos dio un pequeño ejemplo para ilustrar un poco esto. La manera en la cual presentó su ejemplo fue algo personal, entonces la he expuesto en mi propia situación, dice Sylvain, con mis propias distinciones.
aquí no conozco vuestros nombres, aquí ya no conozco los nombres de todos, entonces no he definido una característica nominal para cada uno de vosotros. Entonces, por ahora, todos vosotros que no conozco, no tengo más que una distinción que define características a la apariencia. Por ejemplo, he oído hablar de Evelyn de Dacpo París. También he hablado y he intercambiado algunos emails con Evelyn de Dacpo París, pero no sé quién es Evelyn. Y cuando pienso en Evelyn, no puedo pensar más que en el nombre de Evelyn. Entonces, en lo que concierne a Evelyn, he definido una distinción nominal simplemente. Y al contrario, desde hace algunos días, conozco a Agathe de Montchardon. Y por el hecho que he podido asociar el nombre Agathe a la apariencia de Agathe, de esta chica, Agatha, si pienso en Agatha, se tratará de una distinción en cuanto a la apariencia. Es decir, que antes de conocer a Agatha, había oído hablar de Agatha, pero no sabía quién era Agatha. Entonces, si pensaba en Agatha en ese momento, mientras que no la había visto nunca, no pensaba más que en el nombre Agatha. Y aquí sucede lo mismo. Pero ahora que sé quién es Agatha, los dos aspectos, el nombre Agatha y la apariencia de Agatha, van juntos para mí. Entonces ahora, si pienso en Agatha, pues puedo realmente pensar en ella, y mi distinción que concierne Agatha concierne las características de la apariencia. Y hemos visto que estas características podían estar en el entorno de una conciencia mental. Entonces puedo pensar en Agatha y tener distinciones de la apariencia. Pienso a ella y puedo visualizarla, por ejemplo. Entonces, esta es la explicación que nos dio Carl Sampunso. Y fue un poco más allá cuando explico todo esto. Repitió que todos los eventos mentales de distinción, como se encontraban alrededor de la conciencia mental, definían características a nivel de la apariencia y características nominales. Esto ya lo habíamos visto. Y los eventos mentales de distinción que forman el entorno de las 5 conciencias sensoriales definen únicamente características acerca de la apariencia, ¿Y por qué? Porque todos los objetos de las 5 facultades sensoriales, todos estos objetos son objetos visibles, sonoros, etc. Son objetos materiales. Y como todos los objetos de las facultades sensoriales no son más que objetos materiales, no son nombres. Entonces, todos los objetos sensoriales son de la materia. Es materia externa. Es lo que llamamos materia externa. Los nombres, al contrario, son lo que llamamos condicionantes no asociados por similitud a la mente. Los nombres son condicionantes no asociados por similitud a la mente. Y aquí vamos a ver lo que es en el próximo punto. Vamos a ver lo que es un condicionante no asociado por similitud a la mente. Entonces, los eventos mentales de distinción alrededor de las 5 conciencias sensoriales perciben simplemente las 5 materias externas y no perciben los condicionantes no asociados a la mente
tal y como los nombres. Y para ilustrar esto un poco más, Carl Sampunso nos dijo, por ejemplo, que los eventos mentales de distinción asociados a la conciencia visual van a definir una forma y un color, porque hemos visto que la materia visible era doble o 20, si recordáis. Y cuando es doble, es color o forma. Entonces, los eventos mentales de distinción alrededor de la conciencia visual van a definir simplemente un color o una forma, un color y una forma. De la misma manera, los eventos de la mente alrededor de una conciencia auditiva van a percibir sonidos, van a caracterizar sonidos. Entonces, los eventos mentales de distinción alrededor de las 5 conciencias sensoriales van a definir solamente lo visible, los sonidos, los olores, los sabores y las tangibilidades. Y estos 5 tipos de objetos sensoriales no son nombres, es materia externa. Me repito un poco, pero lo repito como lo repitió Carl Sampunso. Todos estos objetos son materia externa, no son nombres, y los nombres, ellos, son únicamente objetos de la conciencia mental. Y es el motivo por el cual las distinciones asociadas a las 5 conciencias sensoriales definen características únicamente de la apariencia y no definen características nominales. Y esto concluye la presentación de las distinciones. Estamos en la explicación de los agregados datus y ayatanas, sensación, etc. Hay 4 partes: sensación, distinción, que acabamos de terminar, y ahora vamos a ver juntos el condicionante, el tercer punto. El agregado de condicionante está presentado en la estancia 15, en el primer verso, y dice: el condicionante es lo que es diferente de los 4 agregados. El condicionante es lo que es diferente de los 4 agregados. Y Carl Sampunso nos indica que va a exponer la definición de los condicionantes, primero con una definición y luego una clasificación. Y para definir lo condicionante, vemos que son todos los condicionados, todos los fenómenos condicionados que no están en el agregado de materias, ni en el agregado de sensaciones, ni en el agregado de distinciones, ni en el agregado de conciencias. Son todos los demás. Entonces, todos estos, sabemos que hay 5 agregados. Son los 5 agregados. Los conocemos. A priori ya los hemos anotado. Agregado condicionante, y lo que quiere decir la estancia cuando dice que son diferentes de los 4 agregados es que todos los fenómenos condicionados son los que no se pueden clasificar ni en el agregado de materia, ni en la de sensaciones, ni en el agregado de distinciones, ni en el agregado de conciencias. Entonces, todos estos fenómenos condicionados se encuentran en lo que llamamos este cuarto agregado, que es el agregado de condicionantes. Es lo que quiere decir la estancia cuando se dice que lo que entendemos aquí por condicionantes
es lo que es diferente, lo que difiere, es lo que difiere de los 4 agregados. Pero una vez más, por un problema de precisión y para tener definiciones justas, Carl Punso dice que es importante decir que son fenómenos condicionados. Estamos hablando de los fenómenos condicionados, no incondicionados. Son los fenómenos condicionados que difieren de los 4 agregados, de los 4 otros agregados. Esto es para una primera presentación de definición y esto nos lleva a una clasificación. Entonces, si clasificamos el agregado de condicionantes, hay 2 subdivisiones. Primero están los condicionantes asociados por similitud a la mente. Los condicionantes asociados por similitud a la mente. Y la segunda subdivisión son los condicionantes no asociados por similitud a la mente. Los condicionantes asociados por similitud a la mente y los condicionantes no asociados por similitud a la mente. Y vamos a detallar el primer elemento, los condicionantes asociados por similitud a la mente. Y aquí en el marco de la Abhidharma Kosha, esto hace referencia a los 46 eventos mentales. Decimos en el marco de la Abhidharma Kosha porque vimos que en el Kejukyi Abhidharma Samuchārya hay 52. Aquí, en la tradición de la Abhidharma Kosha, hay 46 eventos mentales. Y estos eventos mentales se dice que están asociados por similitud. Podemos preguntarnos, ¿pero a qué están asociados por similitud? ¿A qué? Están asociados por similitud a la conciencia, es decir, a la mente soberana. Conciencia, mente soberana, que designa el mismo fenómeno, y es a lo que estos eventos mentales están asociados por similitud. Vemos entonces que hay entre estos 46 eventos de la mente y la mente soberana o la conciencia hay una asociación, y esta asociación, vamos a detallar, se hace en 5 puntos. En una época hablábamos de asociación, concomitancia, concomitantes. Aquí hablamos de similitudes entre la mente soberana y los eventos mentales. Está la similitud de objeto, la similitud de soporte o similitud de facultad, una similitud de aspecto, es decir, manera de percibir, aspecto, el número 3, y aspecto entre paréntesis, manera de percibir, vamos a detallar también. El cuarto es la similitud de tiempo. Y por fin, la similitud o semejanza de sustancia. Similitud, sinónimo de semejanza. Para la similitud de objeto, el primero, aquí lo que vemos es que la conciencia y los eventos de la mente tienen el mismo punto de focalización. Similitud de objeto quiere decir que existe el mismo punto de focalización. Tomamos un ejemplo para ilustrar esto, para verlo bien, y es que si tomamos una conciencia visual que percibe un objeto como un jarrón, pues en el entorno de esta conciencia visual hay 5 eventos mentales.
5 eventos mentales omnipresentes, y quiere decir que la conciencia visual es la conciencia visual, que es la mente soberana. La conciencia visual es la mente soberana, y los 5 eventos de la mente omnipresentes son los eventos de la mente, los eventos mentales. Y estos dos, tanto la conciencia como los eventos que acompañan a la conciencia, se focalizan en el mismo objeto, en el jarrón. Este es el ejemplo que tomó Kalsan Punso para presentárnoslo. Pensábamos que había que hacer un pequeño paréntesis de precisión. Para los que habéis estudiado el Kejug, quizás habéis visto que alrededor de cada conciencia hay 5 eventos mentales omnipresentes y 5 que determinan el objeto. Entonces aquí Kalsan Punso, por hábito, utiliza explicaciones del Kejug. Por hábito hablo de estos 5 omnipresentes, pero cuando vayamos a detallar en la tradición de la Abhidharma Kosha, cuando detallemos en el capítulo 2, veremos que no hablamos de 5 más 5, hablamos de la gran base de la mente, que para ellos hay 10 eventos mentales que acompañan a toda conciencia, a todo instante de conciencia. Entonces, si queremos ser precisos, podemos anotar que esta historia de 5 omnipresentes no es de la tradición del Kosha, pero no lo invalida. No invalida el hecho de que la conciencia, como los eventos mentales, se focalicen los dos en el mismo objeto. Es simplemente una precisión que queríamos dar. Esto era para el objeto. Ahora vamos a detallar el soporte. La similitud de soporte quiere decir que si tomamos el mismo ejemplo, la conciencia visual y los eventos mentales que están en su entorno están asociados o nacen, aparecen sobre la base del mismo soporte. La conciencia visual aparece o nace sobre la base de la facultad ojo, y los eventos mentales nacen o aparecen sobre la base también de la facultad ojo. Como nacen sobre la base de la misma facultad, decimos que hay una similitud de soporte. Nacen sobre la base de la misma facultad. Este es el segundo punto. Aquí la similitud de aspecto. Ahora llegamos a la similitud o semejanza de aspecto, que quiere decir que la conciencia y los eventos mentales tienen la misma manera de percibir. Por ejemplo, si tomamos la conciencia visual de un objeto jarrón, la conciencia visual que percibe el jarrón se focaliza en el jarrón, y los eventos mentales que están asociados a ello se focalizan igualmente sobre el jarrón o en el jarrón. Es decir, que tienen la misma manera de percibir, focalizándose en el jarrón. Esta es la manera en la cual Kalsan Punso nos presentó el tema. Y yo cuando lo estudié, dice Alejandra, me costó un poco comprender esta noción y hacer la diferencia con el primer punto del objeto. Y sucede que en el preguntas y respuestas del retiro hicimos preguntas y respuestas que me fueron muy útiles personalmente, y por eso las traigo aquí, porque esclarece las cosas. Y podemos anotar que la concomitancia de objeto concierne el objeto, la materia externa, mientras que cuando hablamos de el objeto es el punto de focalización, y cuando hablamos de la concomitancia de lo percibido,
hablamos de la manera de conocer. Entonces, ya no es del objeto externo de lo que hablamos, sino de la acción de la conciencia. Desplazamos un poco hacia lo que es observado, es la acción de la conciencia. Y también el segundo aspecto de clarificación o esclarecimiento, se habla de similitud de aspecto o semejanza de aspecto o de percepción. Cuando hablamos de similitud de aspecto, nos podemos preguntar cuál es la diferencia entre el objeto y el aspecto del objeto. Y aquí el objeto es realmente el objeto externo de la materia externa y el aspecto hace referencia a que el jarrón, como ya lo hemos visto en la introducción, el jarrón va a reflejarse en la conciencia vía la facultad ojo. El aspecto hace referencia al reflejo del jarrón en la facultad ojo. Kalsan Punso nos dice que es como que hay un jarrón delante de un espejo, el objeto es el objeto jarrón enfrente del espejo y el reflejo del jarrón es el aspecto. Entonces el primer punto era la semejanza del objeto o similitud del objeto. La conciencia y los eventos mentales perciben el mismo objeto, tienen el mismo punto de focalización. Y para la similitud del aspecto es que se focalizan en el jarrón y ahí, con lo que hemos explicado, puede ser más fácil distinguir los dos, qué es el objeto y qué es el aspecto del objeto. Ahora viene la similitud o la semejanza del tiempo, que es el cuarto punto, o de instantes. Esto es muy simple. El instante o la conciencia, el instante en el cual la conciencia aprehende o percibe el jarrón es el mismo instante en el cual los eventos mentales perciben el jarrón también. Los dos lo aprehenden o lo perciben en el mismo instante. Conciencia y eventos mentales aprehenden o perciben al mismo tiempo. El quinto punto es la similitud o semejanza de sustancia, y esto indica que hay una igualdad a nivel del número de sustancias desarrolladas. Ya veremos esto lo que quiere decir. Una igualdad a nivel del número de sustancias desarrolladas. Quiere decir que puede haber una única sustancia para cada conciencia y una sola sustancia para cada evento mental. Esto con un ejemplo será más claro. Seguimos con el ejemplo de un instante de conciencia visual. Con un instante de conciencia visual se van a desarrollar eventos mentales omnipresentes de los que hablábamos. Y como hemos visto, lo que sucede es que con un instante de conciencia visual puede haber uno solo de estos eventos mentales. Habrá una volición, una sensación, un contacto, una atención, focalización. Son los eventos mentales omnipresentes que ya los veremos más tarde. Pero habrá uno de cada. No va a haber dos sensaciones en un instante de conciencia visual. No va a haber dos distinciones en un instante de conciencia visual. Habrá una sola sustancia de evento, de cada evento mental. De la misma manera, para las conciencias, habrá una conciencia visual y no dos tipos de conciencia. Será una única conciencia y aquí una conciencia visual. Por eso decimos que hay una igualdad del número de conciencias y de eventos mentales desarrollados y no podrá haber más que uno de cada uno de cada.
es algo de lo que hablaremos varias veces a lo largo de este texto. Y haremos diferentes ejercicios para analizar los fenómenos. Y a veces será cuestión de esta regla de uno de cada. Y esto nos permite detallar lo que son estas 5 similitudes. Y para recapitular, cuando decimos que estos fenómenos están asociados por similitud, estos fenómenos que son las conciencias y los eventos mentales, o la conciencia y los eventos mentales, pues quiere decir que repetimos lo mismo. Quiere decir que están asociados con la mente soberana. Quiere decir que la mente soberana y los eventos mentales tienen 5 similitudes o semejanzas, y por ello se parecen. Los eventos mentales se parecen a las conciencias y las conciencias se parecen a los eventos mentales. Otra reflexión que podemos tener en cuenta es que este término asociación por similitud, asociación por semejanza, que es lo mismo, va a volver numerosas veces en el texto. Y cuando oigamos asociado por similitud, hay que pensar en los fenómenos conciencia y eventos mentales. No se tratará en ningún caso de la materia o de los condicionantes no asociados por similitud. En cuanto oímos asociados por similitud, es la conciencia y los eventos mentales. Esto concluye la presentación de la primera categoría, los eventos mentales asociados por similitud a la mente. Y ahora vamos a detallar lo que son los condicionantes no asociados por similitud a la mente. Como el nombre parece indicarlo, estos condicionantes se les dice no asociados por similitud porque aquí no hay asociación por similitud. No están estas 5 similitudes con la mente soberana. Estos condicionantes no están asociados a través de las 5 similitudes con la mente soberana. Por eso se les llama condicionantes no asociados por similitud. Y esto designa todos los fenómenos condicionados del agregado de condicionantes, todos los fenómenos del agregado de condicionantes que no están asociados a la mente soberana, que están desprovistos de las 5 similitudes o semejanzas. La definición es todo elemento del agregado de condicionantes que no está asociado a la mente soberana y que está desprovisto de las 5 similitudes. Y aquí de nuevo aparece esta precisión. Hay que ser precisos con la definición, porque en la definición es importante decir fenómenos condicionados del agregado de condicionantes. Porque si decimos simplemente fenómenos condicionados no asociados por similitud a la mente, si decimos solo fenómenos condicionados no asociados, puede designar otro tipo de fenómenos. Puede ser, por ejemplo, la materia. Porque la materia es un fenómeno condicionado y no está asociado vía las 5 similitudes a la mente.
Entonces, si no somos precisos con la definición, esto va a cubrir otros fenómenos, además de los que se quieren designar. Y aquí Carl Sampunso nos dijo que hay que decir todo elemento del agregado de condicionante que no está asociado a la mente soberana y que está desprovisto de las 5 similitudes. Es importante toda la formulación completa. Y para la clasificación, veremos en el Abhidharma Kosha que hay 14 condicionantes no asociados por similitud. Carl Sampunso citó unos cuantos que vamos a ver: la obtención, la no obtención, otro, los grupos de palabras, los grupos de frases, etc. Estudiaremos, hay 14, y los estudiaremos con todo detalle en el capítulo número 2. Y esto concluye la presentación de lo condicionante, del condicionante. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ahora llegamos al punto siguiente, que se llama la presentación como datus y ayatanas, objetos mentales. Objeto mental, perdón. Está escrito en singular. La presentación como datu y ayatana, objeto mental. Y si recordáis, cuando terminamos la presentación del agregado, de los agregados de sensaciones y ayatanas materiales, agregados, datus y ayatanas materiales, perdón, había un punto que decía cómo el agregado de materia, que está compuesto de las 5 facultades, de los 5 objetos y la materia no indicativa, cómo estos agregados materiales estaban repartidos en los ayatanas y en los datus. En la clasificación de los ayatanas y de los datus vimos que no tomábamos más que 10 agregados materiales de los 11 y dejamos de lado la 11ª materia, que no estaba clasificada como ayatana material y agregado material. Este es un pequeño recuerdo. Y ahora lo que va a hacer este punto, este nuevo punto al cual llegamos, es que va a tomar los elementos que acabamos de ver, es decir, las sensaciones, las distinciones, los condicionantes. Va a tomar también la materia no indicativa que ya hemos visto y también lo incondicionado, los 3 fenómenos incondicionados que ya hemos visto al principio.
va a tomar estos fenómenos, los va a reunir y va a mostrar cómo estos fenómenos están incluidos en los ayatanas y en los datos. Esto nos lleva a la estancia o la estrofa 15, a los versos 2, 3, 4, que dicen: estos tres, la materia no indicativa y los incondicionados, son llamados ayatanas o datus, objetos mentales. Entonces estos tres hacen referencia a los tres agregados que acabamos de ver. Acabamos de ver los condicionantes, antes habíamos visto las distinciones y ayer vimos las sensaciones. Entonces estos tres agregados son estos. La materia no indicativa es la 11ª materia, que no habíamos clasificado en los ayatanas y en los datos. Y los tres incondicionados, como acabo de decir, los incondicionados son los tres: el espacio, la cesación por medio del examen y la cesación sin utilizar el medio del examen. Y todos estos fenómenos están clasificados en lo que llamamos el ayatana objeto mental y el datu objeto mental. También se les puede llamar el ayatana de los objetos mentales o el datu de los objetos mentales, es lo mismo. Aquí una vez más este punto nos muestra cómo cuando hablamos de agregados, de datos y de ayatanas, hablamos de los mismos fenómenos. Salvo que, esto ya hablaremos más tarde, finalmente los incondicionados, fenómenos incondicionados los encontramos en la clasificación de los ayatanas y de los datus como objetos mentales, pero no los encontramos en los 5 agregados, puesto que los 5 agregados no conciernen más que los fenómenos condicionados. Karzan Punso no fue tan allá de lo que estoy diciendo, pero me permito hacerlo para daros una idea. Pero luego ya volveremos a hablar, hablaremos más tarde de estas correspondencias entre agregados, datus y ayatanas, y será más fácil. Será más fácil integrar todo esto. Y entonces acabamos de ver los ayatana y datus, objetos mentales. Y ahora pasamos a la explicación de los agregados, datus y ayatanas conciencia. Agregados, datus y ayatanas conciencia. Aquí, si miramos el plano, el esquema, hay 4 subdivisiones y vamos a comenzar con la primera, que es la naturaleza de la conciencia. Y esto nos lleva a al primer verso de la estancia 16, que nos da la definición de la conciencia, que dice: la conciencia es lo que conoce distintamente. Y aquí Karzan Punso desarrolló un poco más toda esta definición y nos dijo: la conciencia
es lo que percibe por su propio funcionamiento el aspecto del objeto en su generalidad. La conciencia es lo que percibe por su propio funcionamiento el aspecto del objeto en su generalidad. Percibe justo la apariencia del objeto. Y luego añadió, mientras que los objetos de la mente perciben por su propio funcionamiento las particularidades del objeto. Y aquí la conciencia es lo que percibe por su propio funcionamiento el aspecto en su generalidad, percibe simplemente el aspecto, la apariencia del objeto, y los eventos mentales perciben por su propio funcionamiento las particularidades del objeto. Y sobre este tema, Kalsan Punso nos dijo algo de Vasubandhu que concierne la dificultad de diferenciar el trabajo de las conciencias y el de los eventos mentales, el trabajo de los eventos mentales. Es un punto que Vasubandhu subrayó. Y lo que dice Vasubandhu es que como seres ordinarios no podemos determinar lo que percibe la conciencia y lo que perciben los eventos mentales. Es muy difícil determinar el trabajo de uno y el trabajo del otro. ¿Y por qué es difícil determinar el trabajo del uno y del otro? La respuesta nos la da, o nos dio la respuesta, o hemos tenido la respuesta anteriormente. Es porque existen los 5 tipos de similitud. Cuando hay estos 5 tipos de similitudes entre la conciencia y los eventos mentales, es difícil discernir el trabajo de uno y de los otros como seres ordinarios. Y estas 5 similitudes están presentes en el mismo momento. Y Kalsan Punso nos dice que es como gemelos que se parecen 99%. Mirándolos es muy difícil determinar quién es quién. Solamente los padres, que los conocen muy bien, van a saber cómo reconocer quién es quién. Y van a ser capaces de distinguirlos fácilmente y rápidamente. Y con la conciencia de los eventos mentales sucede lo mismo. No obstante, Buda dijo que aunque se parecieran mucho, se puede ver. No es esta la frase que quería decir, dice Sylvain. Aunque se parezcan mucho, Buda pudo ver sus diferencias. Pudo detallar las cosas. Pudo ver el trabajo del uno y el trabajo de otro. Y luego Kalsan Punso nos dijo que para 2 fenómenos realmente distintos es fácil determinar la parte de trabajo de uno y la parte de trabajo de otro. Y nos dijo que la conciencia visual y la conciencia auditiva, si las comparamos, tienen realmente funcionamientos distintos. Funcionan sobre la base de una conciencia diferente, de objetos diferentes, y cuando una conciencia visual sucede a una conciencia auditiva, podemos ver sus diferencias. Pero para los eventos mentales y las conciencias
no es así. Son fenómenos distintos, pero como están estos tipos de similitud entre ellos, se parecen realmente. Y entonces se parecen mucho, pero no totalmente. Entonces por eso es difícil reconocer la parte del trabajo de uno y de otro. Esta es una primera parte de la explicación lo que concierne la conciencia y los eventos mentales. Y ahora estamos en la presentación de la naturaleza de la conciencia y vemos que la naturaleza de la conciencia se presenta a través del vínculo que tiene con los eventos mentales. Y veremos esto con la continuación de la explicación también. Kalsan Punso continúa hablándonos de la diferencia entre las conciencias y los eventos mentales y nos dice qué hace la diferencia. Y es que uno es autónomo en su tarea y que el otro depende de él para realizar la misma tarea. Quiere decir que hemos visto que se dijo al principio que la conciencia percibe por su propio funcionamiento el aspecto del objeto en su generalidad y que los eventos mentales perciben por ellos mismos las particularidades de la mente. Quiere decir que los dos ven la generalidad del objeto, pero no de la misma manera. Los dos ven la generalidad del objeto, pero no de la misma manera. Esto quiere decir que la conciencia, ella va a percibir la generalidad del objeto por ella misma, por su propio funcionamiento, sin depender de los eventos mentales, mientras que los eventos mentales, ellos si quieren percibir la generalidad del objeto, van a apoyarse en la conciencia. Los eventos mentales dependen de la conciencia para percibir la generalidad del objeto, porque no es su trabajo propio, no es algo que hagan por ellos mismos. Su trabajo es percibir las particularidades del objeto. Y al revés, los dos, la conciencia y los eventos mentales, ven las particularidades del objeto, pero no de la misma manera. Entonces, como hemos visto, la tarea principal de los eventos mentales es de percibir las particularidades del objeto, es su función principal, pero no es la función principal de la conciencia. Por eso la conciencia va a apoyarse en los eventos mentales para percibir las particularidades del objeto. Entonces la diferencia entre estos dos aspectos está ligada a que uno sea autónomo en su tarea y otro depende del primero para realizar la misma tarea. Por eso los dos son diferentes, no tienen el mismo funcionamiento, pero son similares y, aunque son similares, son sustancialmente diferentes. Por eso en un sutra, que es algo que fue declarado por Buda, la conciencia y los eventos mentales son fenómenos distintos. Pueden trabajar juntos de manera autónoma o apoyándose uno en el otro. Pueden trabajar de manera autónoma o apoyándose uno en el otro. Aunque se parezcan,
son diferentes con una tarea que les es propia. Esta era toda la parte que define la naturaleza de la conciencia y también la de los eventos mentales. Y ahora vamos a hablar de la clasificación de las conciencias. Aquí es muy simple, hay 6 conciencias: la conciencia visual, la conciencia auditiva, la conciencia gustativa, la conciencia olfativa, la conciencia táctil y la conciencia mental. Y esto nos lleva al punto siguiente, que se titula la definición como ayatana. Y esto corresponde al segundo verso de la estancia 16, que dice: el ayatana mental consiste también en esto. Entonces aquí estamos en un punto que nos muestra la correspondencia entre el agregado de conciencia y cómo este agregado de conciencia está repartido en los ayatanas. En el punto siguiente veremos cómo el agregado de conciencia está repartido en los datos. Pero no sé si tendremos tiempo, dice Sylvain. Entonces, como hemos visto, como hemos hablado, los ayatanas son 12. Hay 12 ayatanas. Están los 10 ayatanas materiales y podéis imaginar 2 columnas. Hay 6 ayatanas objetos y 6 ayatanas facultades. Esto hace 12 ayatanas. Y en los 12 ayatanas ya hemos visto los 10 materiales, que son los 5 objetos, y las 5 facultades. Estos son ayatanas materiales. Y nos quedan 2 ayatanas no materiales. Está la ayatana de los objetos mentales, que hayamos hablado de ellos, y el ayatana mental, también llamado el ayatana de la facultad mental, que está guardado en la columna de las facultades. Están las 5 facultades materiales y la facultad mental. Entonces las 6 conciencias están todas reunidas en el ayatana de la facultad mental. El ayatana mental o el ayatana de la facultad mental. Y claro, no tendremos tiempo de explicar qué es esta facultad mental. Lo explicaremos la próxima vez. Entonces, creo que vamos a parar aquí en la presentación. Depende si hay muchas preguntas o no. ¿Queréis que nos pasemos 5 minutos de las 4 de la tarde porque hemos empezado un poco más tarde?
Es un pequeño punto muy pequeñito. Es un pequeño punto muy pequeñito y así podemos terminar algo. Nos encontraremos cuando hablemos de la facultad mental también. El punto siguiente es la definición como datu, y lo que está presentado aquí es la manera en la cual las 6 conciencias están repartidas esta vez en los 18 datus. Aquí acabamos de ver cómo las 6 conciencias estaban repartidas en las ayatanas, se encuentran en la ayatana de la facultad mental, y ahora bien, esto nos lleva a la estancia 16, verso 3 y 4. Es considerada también como los 7 datus. 2 puntos, las 6 conciencias y lo mental. Entonces habíamos visto brevemente que los datus eran 18 y para hacerlo simple podemos imaginar 3 columnas de 6 elementos, 3 por 6, 18. Tenemos los datus objeto, los datus facultad y los datus conciencia. Cada columna contiene 6 elementos. En los datus objeto tenemos los 5 objetos materiales más los objetos mentales. Y en los datus facultad tenemos las 5 facultades que son materiales más la facultad mental. Y en la columna de las conciencias, en los 6 datus de conciencia, tenemos las 6 conciencias: visuales, auditiva, olfativa, gustativa, táctil y mental. Y las 6 conciencias se dice que son también como los 6 datus, como los 7 datus, las 6 conciencias y la mente, perdón. Y en la estancia se dice, es considerada también como los 7 datus, las 6 conciencias y la mente. Voy a explicar ahora mismo. Acabamos de ver aquí que en la tercera columna estaban las 6 conciencias, que son los 6 datus de conciencia. Y aquí nos encontramos con las 6 conciencias. Y en la columna aquí son las facultades. Tenemos las 5 facultades materiales y la facultad mental. Pues las 6 conciencias están repartidas en las 6 conciencias y en la facultad mental. Y estas 6 conciencias más la facultad mental son lo que llamamos los 7 datus de conciencia. Y ya volveremos a hablar de esto. Podemos parar aquí por hoy. Entonces, si tenéis alguna pregunta, pues adelante. Espero que voy a poder formular. Habéis dicho, era en la diferencia entre la mente soberana, la conciencia y los eventos mentales. La conciencia o la mente soberana perciben la apariencia del objeto
en su generalidad y de manera autónoma, sin depender, mientras que los 5 eventos mentales se apoyan en la conciencia. Dependen de la conciencia para percibir la apariencia del objeto. Luego más lejos decís también que la conciencia, ella también se apoya en los eventos mentales para ver las particularidades. Entonces para mí esto depende de uno, no que uno sea independiente y otro independiente. ¿Comprendes mi pregunta? En realidad la conciencia efectúa un trabajo que le es propio y es que lo va a percibir por su propio funcionamiento, va a percibir el aspecto general del objeto y los eventos mentales por su propio funcionamiento cuando efectúan un trabajo diferente y van a percibir las particularidades del objeto. Pero la conciencia, si quiere percibir particularidades del objeto, va a apoyarse en los eventos mentales para esto. Entonces depende de los eventos mentales para conocer las particularidades del objeto y los eventos mentales para conocer la generalidad del objeto, el aspecto general del objeto, van a apoyarse en la conciencia, porque no es su trabajo propio no percibe estos aspectos, el aspecto general del objeto. Si los eventos mentales perciben el aspecto general del objeto, es dependiendo de la conciencia. Entonces es una dependencia mutua. La conciencia es autónoma únicamente para percibir la generalidad, ¿es eso? Trabajan siempre juntos, no es eso lo que contradice. Van todos juntos y autónomo, aquí el término quiere decir que la conciencia percibe la generalidad de por ella misma y los eventos mentales perciben las particularidades de por sí mismos. Si quieres esclarecer este punto con otra manera de presentarlo, cuando vimos los 10 puntos de la base del punto de vista vaibhashika, ya habíamos presentado este tema, eventos mentales y conciencia, y creo que era Silvestre el que presentaba y dio el ejemplo de Kalsan Punso, que decía que viajando, cuando él y su traductor Drakpa, cuando están en Francia, ven las mismas cosas, pero Kalsan Punso depende de Drakpa para comprender lo que está viendo, y cuando están en India, en Kalimpong, Drakpa es el que depende de Kalsan Punso. Era justo un ejemplo para ilustrar cómo uno trabaja con el otro, pero no quiere decir que siempre funcionan juntos. ¿Te ayuda esto a comprender? Una última pregunta para la carretera. Tenemos poco tiempo porque a propósito de las distinciones, las que definen características de la apariencia, hay dos preguntas en las mismas. Si es esta la que está presente entre las 5 muy presentes, eventos mentales, y por otra parte, definir características a la apariencia. De la apariencia no es un acto nominal en sí. Es decir, sin que haya oposición de un nombre, cuando vemos un objeto verde, por ejemplo, esas son mis preguntas.
estoy seguro de comprender bien toda la extensión de la pregunta. Pero sí, la distinción siempre está entre los omnipresentes, siempre gira alrededor de la conciencia. Eso, la grande base. Aquí no son los 5 omnipresentes, solo está esa distinción. Pero si esta distinción está en el entorno de una conciencia mental, como hemos visto, va a percibir características de la apariencia o nominales, los dos. Si esta distinción está en el entorno de una conciencia sensorial, será solamente o podrá solamente percibir características de la apariencia. Es lo que dijimos. Repito, pero no sé qué decir de más, no sé qué más añadir. A lo mejor Silvestre tiene alguna idea. Más tarde, cuando estudiemos los eventos mentales, vamos a ver los eventos mentales conceptuales y no conceptuales. Entonces, será más fácil comprender, en relación con tu segunda pregunta del verso, lo que es de lo que habla de lo conceptual y lo no conceptual. Yo estudiando también me pregunté cómo estas nociones se regrupaban con lo conceptual o no. Y pienso que es importante permanecer con las dos características dadas aquí. Las dos maneras, la apariencia nominal, pero la pregunta que estás haciendo se esclarecerá cuando hablemos de lo conceptual y lo no conceptual. Creo que va a ser así. No te respondo, pero te puedo decir cuándo a lo mejor te responderemos a esto. ¿En qué momento? Vamos a parar aquí por hoy. Muchas gracias a todos. Y nos encontraremos pronto en mayo para continuar. Y buena vuelta a casa. Yawa di da dam je ra do ngo san je go so nye be je nam che ni mi jur dem be je nam gen de mi je dem be je nam je da ngo wa ma nam do ba ra sho